Acá estamos con José Nathanson, que es periodista, politólogo, director de Le Monde Diplomatique y que acaba de escribir este libro. Mira, ¿por qué los jóvenes están volviendo a la política? De los indignados a la cámpora. Gracias, José, por estar acá. Gracias, Ani, gracias por la invitación. La primera pregunta es ¿por qué? ¿Por qué los jóvenes están volviendo a la política? Yo lo que empecé a ver cuando me empecé a escribir el libro es que había movimientos de resurgimiento de la juventud política en diferentes lugares del mundo, en España, en el mundo árabe, en Estados Unidos, en Argentina, en Chile, en países muy diferentes. Y mi idea es que cuando una cosa más o menos parecida sucede en lugares tan diferentes, casi al mismo tiempo, hay que buscar, digamos, algún tipo de causa general. Y ahí yo lo que veo, que es como el primer capítulo del libro, es la distancia entre una juventud, que es una juventud mucho más educada que en el pasado, pues los sistemas educativos avanzan en todo el mundo, con mucho más acceso a la tecnología, a la información, a la cultura, por internet, por las nuevas tecnologías y demás, y al mismo tiempo una juventud que choca contra mercados laborales muy precarizados, flexibilizados, empleo basura, etc. Entonces esa distancia, digamos, entre las posibilidades de los jóvenes y las oportunidades me parece que genera bronca, descontento, etc. Y eso se traduce en algunos lugares en una repolitización, ¿no? O sea, volver a prácticas que en la Argentina y como bien vos decís, en otros lugares del mundo sucedieron hace 20 o 30 años. Exactamente. Después hubo la etapa de la llamada generación Pepsi, ¿te acordás? Sí, claro. El desinterés completo y ahora vuelve yo decía una segunda revolución de los jóvenes, digamos, ¿no? Pero pensemos que esta es la primera generación, el dato me parece que a veces se pasa por alto, es muy impresionante. Es la primera generación que sabe cosas y sabe hacer cosas que sus padres no. O sea, la propaganda del ANSES, en la cual un nieto le enseña a un abuelo a usar la computadora, es muy... Es real. Y es la primera generación que en países como este, con una historia de movilidad social ascendente, probablemente viva peor que sus padres, digamos. Claro. Entonces son jóvenes mucho más educados, más capacitados, etcétera, que van a vivir peor. Bueno, eso algo tiene que generar, digamos, ¿no? Vos sabés que una vez que le hice una nota a Daniel Greenbank, él decía que hay una generación de los que iban a ver a los Rollingas, que se metían y se trataban de entrar en los recitales y no les importaba arriesgar la vida porque no tenían nada que perder. Exactamente, claro. ¿no? Claro. Estos jóvenes que hoy están en la política, ¿son como los Rollingas, no tienen nada que perder? Bueno, yo creo que hay, yo ahí también cuando me ocupo, yo digo que en Argentina hay dos juventudes, como en todo país en vías de desarrollo, digamos, ¿no? Una juventud de clase media alta, que vive más conectada, que probablemente escuche un grupo de música, vaya a un recital, mira una película no muy diferente a la de un joven de Madrid o San Pablo, digamos, ¿no? Que estudia muchos años, que se casa tarde, que tiene pocos hijos, una juventud de clase media, y una juventud de los sectores populares que vive mucho más atada al barrio, a la comunidad que lo rodea, que se casa rápido, que tiene más hijos, que sale a buscar un trabajo más pronto. Esto me parece que crea, digamos, ciclos vitales hay un consumo de vida diferente entre los jóvenes de clase media y los jóvenes de clase baja. Bueno, lo interesante me parece es que la repolitización se ve transversalmente. Eso te iba a preguntar, en todos los niveles sociales, digamos. En todos los niveles sociales. Si uno va a los actos de la juventud kirchnerista, pero también a los actos de la izquierda, etcétera, ve jóvenes, o sea, están los piqueteros jóvenes y están los jóvenes del Nacional Buenos Aires, digamos, que militan. O sea, hay por todos lados. Yo creo que eso se vio muy claro, yo lo tomo ahí también en el libro, en el 2001, que el 2001 fue un momento para mí, digamos, de mucha antipolítica, pero donde se empezó a repolitizar un sector de la juventud. Digamos. Después de Costecchi y Santillán. Que llegó, bueno, es que ahí, Ani, vos decís bien, o sea, me parece que no es casual que el punto más dramático de ese ciclo de repolitización del 2001 haya sido la muerte de Costecchi y Santillán, que no eran dos jubilados Norma Pla, sino que eran dos jóvenes, digamos. O sea, hay una metáfora ahí de lo que está pasando, digamos. Y no es casual que haya sido en un puente, esos puentes que unen y separan la capital del conurbano, digamos. El 2001 fue un momento de mucho tránsito capital conurbano, digamos, ¿no? Ahora, de esos jóvenes, ¿no? Que hay desde la izquierda hasta la derecha, el peronismo, la marginalidad, ¿de qué ideología son? ¿Qué crees que son? Porque ¿qué buscan? ¿Cuál es la mística? La mística podía ser algunos para Néstor Kirchner, el kirchnerismo. ¿Pero cuál es la mística? ¿Por qué dan la vida? Mira, yo ahí yo lo que veo es que en la mayor parte de los lugares del mundo, de los que yo me ocupo en el libro, de los estudiantes chilenos, los rebeldes árabes, España, etcétera, los jóvenes se constituyen como una juventud contrapoder, o sea, antipoder. Más parecido al estilo Mayo Francés, Cordobazo, Tlatelolco, más al estilo al fin de los 60, digamos. Y en Argentina yo veía que mayoritariamente la juventud está, en general, más tendiendo a estar cerca del gobierno, digamos. O sea, hay en todos lados, hay en el PRO y en la izquierda y demás, pero si uno hace una encuesta, ellos están más bien cerca del gobierno. Y yo me pregunto por qué. ¿Por qué en el resto del mundo es contrapoder y acá es propoder? O sea, ¿por qué la juventud kirchnerista es un movimiento propoder? Bueno, yo ahí lo que me respondo es que, en cierto modo, el kirchnerismo, yo creo, puede ser visto también como un movimiento antipoder, en el sentido de que
tensa la relación con los poderes económicos, con los poderes mediáticos, con los poderes corporativos. Uno puede decir, bueno, en el kirchnerismo también están los gobernadores conservadores, está OTC, están los sindicalistas, hay un montón de cosas. Bueno, es cierto. Están los monopolios. Hay de todo, sí. El kirchnerismo es un entramado de alianzas muy heterogéneo, muy oportunista también y demás. Ahora, si uno revisa un poco lo que dicen los jóvenes en las redes sociales, en los actos y demás, es fácil darse cuenta que una parte importante de la juventud percibe el kirchnerismo como un movimiento antipoder. Parece que eso es lo que los conmueve y eso es lo que los explica. Tengo dos preguntas en relación con esto. La primera es si no crees que, digamos, el tema de que la cámpora, por ponerle un sello que va mucho más allá de la cámpora, ¿no? La adhesión juvenil al kirchnerismo, parece más fuerte por el hecho de justamente de apoyar al gobierno y tener más visibilidad, y a lo mejor las otras juventudes no tienen tanta visibilidad, pero igual son poderosas. Y segundo es, qué curioso estar contra el poder desde el poder. Claro, claro. Bueno, esa es la paradoja, A ver, yo creo, digamos, la cámpora, la cámpora y la juventud kirchnerista en general, yo creo que no es estrictamente un invento del gobierno. Yo creo que es un movimiento que empieza en los 90, donde hay algunos núcleos de resistencia al neoliberalismo dispersos, hijos, las organizaciones piqueteras, el movimiento 501, ¿se acuerdan? Que se iban a 500... Bueno, Axel Kicillof fue uno de los fundadores, digamos. Entonces, bueno, creo que todo eso estalla en el 2001 y creo que después todo eso se encuentra con el kirchnerismo y que el kirchnerismo lo toma y lo relanza. Entonces, yo creo que es un movimiento desde abajo que es capturado y relanzado y amplificado desde arriba, digamos. ¿No es peligroso que sean algunos funcionarios, digo, que se conviertan, como vos decís en algún momento, que la cámpora se convierta en la coordinadora y que sea tan funcional al sistema que dónde está la mística después? Yo veo que ese es el riesgo. Yo veo que es un poco lo que decía Luis. Yo veo que eso es el riesgo. O sea, yo veo que el riesgo de la cámpora y de la juventud kirchnerista en general es... Porque, a ver, la cámpora, por un lado, se siente obligada a funcionar como el corazón ideológico de un gobierno que está sostenido en un entramado de alianza muy heterogéneo, donde entra de todo, digamos, ¿no? Ahora, creo que el riesgo es que eso los convierta en algo parecido a lo que fue la coordinadora alfonsinista, que esto, digamos, que terminen aplastados... una superestructura, además. Claro, digamos, aplastados por la burocracia, por digamos, los imperativos de la Realpolitik, qué sé yo, por la compresión burocrática, por la ambición de poder. Bueno, eso yo lo veo como un riesgo. Y yo digo que la cámpora, para mí, la juventud kirchnerista en general, para zafar de ese riesgo, lo que podría hacer es construir una agenda propia. O sea, una agenda que sea la agenda de la juventud kirchnerista. Yo esa agenda no la veo. ¿Y vos crees que tendrían posibilidad de hacerlo? Yo creo que tendrían posibilidad. O, digamos, el manejo del poder unidireccional que hasta ahora por lo menos ha mostrado Cristina Kirchner en particular, no les impide. No, yo creo que podrían hacerlo. Creo que no lo están haciendo. Yo digo, se discutió mucho el voto a los 16 años. Claro. El hecho de que el principal impulsor del voto a los 16 años haya sido Aníbal Fernández, que es un senador que, digamos, está más cerca de la jubilación que del colegio secundario, sí, claro, de no estar obligado a votar, digamos, me parece que es paradójico de los límites que enfrenta la juventud kirchnerista. Yo creo que al mismo tiempo tienen todo para superar eso, porque tienen una masividad que no veíamos desde la coordinadora, tienen la confianza del líder, de la líder, digamos, tienen recursos y creo que tienen las capacidades técnicas y políticas como para hacerlo, digamos. Entonces me parece que tienen esa posibilidad. ¿Y qué pasa con el tema del uso de la violencia? ¿Y qué pasa con el tema de la tolerancia? Que es algo que se criticó mucho en los 70 y se critica mucho en las juventudes en general, no solamente las juventudes, pero el uso de la violencia y el uso y digamos, el ejercicio de la tolerancia. Mira, yo ahí, Ani, creo que, digamos, hay muchas comparaciones entre la cámpora y los montoneros, ¿no? A mí me parece que esas comparaciones están completamente fuera de lugar. Son comparaciones, ojo, que vienen sobre todo de quienes se oponen a la cámpora, pero también de los mismos militantes. Yo diría que los propios militantes y hasta del propio gobierno. También, ¿no? Cuando se dice la vida por Cristina, a mí es una frase que me irrita, pues yo digo, la vida no, o sea, si querés la pasión, el compromiso, el tiempo, el trabajo, lo que sea, la vida no, pues nadie te va a matar por estar con Cristina, por suerte, digamos. Cambió tanto el contexto político, o sea, la violencia política, la violencia no es más un recurso político, estamos en un juego democrático, los partidos pierden elecciones, reconocen que pierden, ganan, etcétera. Digo, vemos cositas y cosas, pero en general la violencia no está en el juego político. Bueno, eso hace que para mí la comparación más pertinente entre la juventud kirchnerista no sea los montoneros o la juventud militante de los 70, sino la juventud de la coordinadora, digamos. Me parece que ahí hay un punto de comparación más adecuado, más pertinente, ¿no? Te dejo una pregunta para después del corte. Dale. El punto de inflexión de tu relato y de nuestro relato es Mariano Ferreira. ¿Me lo contestás después? Dale, ya volvemos.